hermanos, Dios los bendiga a todos, que la estén pasando bien ahí, en su casa, con su familia. Vamos a transmitir este servicio y vamos a alabar al Señor. Sabemos que el Señor es nuestro amigo fiel. Gracias, Señor. Aleluya. Tú eres santo, Jesús. ¿Qué soy yo para que en mí tú pienses y me escuches mi clamor? Es verdad lo que tú hoy me dices, que me amas, me asombras. ¿Qué soy yo para que en mí tú pienses y me escuches mi clamor? Es verdad lo que tú hoy me dices, Señor, que me amas, me asombras, me asombras, me asombras. Eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, tu amigo soy. Eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, tu amigo soy. Dile al Señor, gracias, Señor, porque tú escuchas mi clamor, porque tú escuchas mi voz, porque tú escuchas mi oración, porque yo soy tu amigo, yo soy, Señor. Gracias, Jesús, por tu fidelidad, por tu amor. ¿Qué soy yo para que en mí tú pienses y me escuches mi clamor? Sí, Señor. Es verdad lo que tú hoy me dices, que me amas, me asombras, me asombras, me asombras. Eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, tu amigo soy. Eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, tu amigo soy. Majestuoso, poderoso, tu amigo soy. Majestuoso, poderoso, tu amigo soy. Eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, tu amigo soy. Eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, tu amigo soy, tu amigo soy, tu amigo soy. Gracias, Señor. Dele un fuerte aplauso al Señor ahí donde estás. Que el Señor es fiel, Él es tu amigo, Él está contigo. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú siempre estás conmigo, Señor. Tú estás, Señor, en toda situación. Gracias, Padre Santo. Señor,
aunque tu mente no pueda entender las cosas que están sucediendo, nosotros sabemos esperar. Esperar en ti, difícil sé que es. Mi mente dice no, no es posible, pero mi corazón confiado está en ti. Tú siempre has sido fiel, me has sostenido y esperaré pacientemente. Aunque la duda me atormenta, yo no confío con la mente, lo hago con el corazón y esperaré en la tormenta. Aunque tardare tu respuesta, yo confiaré en tu providencia, tú siempre tienes el control. Gracias, Señor. Tú siempre, Señor, estás, Señor, ahí. Estás en control, Señor. Esperar en ti, difícil sé que es. Mi mente dice no, no es posible, pero mi corazón confiado está en ti. Tú siempre has sido fiel, me has sostenido y esperaré pacientemente. Aunque la duda me atormente, yo no confío con la mente, lo hago con el corazón y esperaré en la tormenta. Aunque tardare tu respuesta, yo confiaré en tu providencia, tú siempre tienes el control. Señor, yo espero en ti, Señor. Esperamos en ti, Señor. Oh, Señor, aunque tarda la respuesta, tú, Señor, contesta, Señor, en tu tiempo, Señor. Santo, santo eres Jesús. Yo te adoro, Señor. Y esperaré pacientemente. Aunque tardare tu respuesta, yo confiaré en tu providencia, tú siempre tienes el control y esperaré en la tormenta. Aunque tardare tu respuesta, yo confiaré en tu providencia, tú siempre tienes el control. Gracias, Señor. Tú siempre tienes el control. Tú siempre tienes el control. Te adoramos, Señor, este día, Señor. Bendecimos tu santo nombre, Señor. Gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, porque tú contestas, Señor. Tú contestas la oración, Señor, antes de que te la piden los padres. Santo, santo, santo. Bienvenidos sean, Señor, y gloria al Señor por todo lo que está haciendo y lo que va a hacer. Bendiciones. Muy buenos días. Hoy es día de
Ramos, días de las palmas, lo que tú le quieras llamar, pero hoy es un maravilloso día para estar en la presencia de Dios. Zacarías 9:9 dice, alégrate, oh pueblo de Sión, grita de triunfo, oh pueblo de Jerusalén. Mira, tu rey viene hacia ti, él es justo y victorioso, pero es humilde, montado en un burro, montado en la cría de una burra. Así que Dios les bendiga. Hoy es Domingo de Ramos o Domingo de Palmas. Y quiero hablarles hoy de un tema súper precioso, porque es uno de los pasajes más importantes de la Biblia. Y es tan importante que los 4 evangelios, lo que es Mateo, Lucas, Marcos y Juan, lo dicen. Es raro, a veces está en uno o en otro evangelio, pero en este caso, porque es tan importante, los 4 evangelios hablan de la entrada triunfal a Jerusalén del Rey de Reyes y Señor de Señores. Jesús estaba profetizando cuando entró a Jerusalén montado en un pollino, lo que la palabra profética en el libro de Isaías estaba diciendo. Y en un momento la veremos. Pero hoy quiero que empecemos orando para que esta palabra caiga, porque es súper profética, es súper buena y la tenemos que estar viviendo el día de hoy. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por esta preciosa mañana. Te damos gracias, Señor, porque tú eres el que nos levanta cada mañana. Nuevas son tus misericordias cada mañana. Yo te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, por la salud, la vida, el techo, el sustento y todo lo que tú conquistaste para nosotros en la cruz del Calvario. Te doy gracias, Señor, por este día y te pido que esta palabra fluya y caiga en el corazón de cada uno de tus hijos, Señor, para que se haga rema, se haga vida, Señor, y podamos saber lo que significa esta entrada triunfal, Señor, que tú hiciste, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. En el libro de Mateo 21, 1 al 9 dice que ya cerca de Jerusalén, junto al monte de los olivos, Jesús envió a 2 de los discípulos al pueblo cercano. A la entrada del pueblo les dijo, hallarán una burra atada y junto a ella un burrito. Desátenlo y me lo traen. Si alguien les pregunta algo, díganle que el maestro los necesita y que luego se los devolverán. Así se cumplió la antigua profecía donde dice, díganle a Jerusalén, tu rey vendrá a ti sentado humildemente sobre un burrito, que es el pasaje que leí arriba de Zacarías 9:9. Y los 2 discípulos obedecieron. Y poco después regresaron con los animales, pusieron sus mantos encima del burrito para que Jesús se montara. Cuando Jesús pasaba, algunos de entre la multitud tendían sus mantos a lo largo del camino, otros cortaban ramas de los árboles y las tendían delante de él, y delante y detrás del cortejo el pueblo lo aclamaba. ¡Viva el rey David! El hijo del rey David. Alábenlo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Yo quiero que nos imaginemos esta escena esta mañana, porque en esa época el pueblo de Israel, que era el pueblo escogido de Dios, no era libre. Ansiosamente estaban esperando al Mesías, al Dios que los iba a rescatar de la opresión en la cual ellos estaban viviendo. Ellos se encontraban bajo el imperio romano y ellos les cobraban exageradamente los impuestos, y como consecuencia ellos vivían una situación social y económica muy penosa, muy vergonzosa. Y debido a todo esto, había una gran expectativa de que el Mesías, el ungido, que Dios había prometido desde la antigüedad, pronto llegaría para salvarlos, devolverles el imperio, el reino, liberarlos de los romanos y traer prosperidad. Imagínate, ellos esperaban a un guerrero como David, ¿verdad? Pero nunca imaginaron que en realidad el enviado del cielo
El Hijo de Dios no había venido a esta tierra para establecer un reino terrenal ni reino temporal a través de una guerra, sino que vino como un príncipe de paz para conquistar la libertad más importante, la del alma, y establecer en los corazones un reino eterno y espiritual. El profeta Isaías lo profetizó y se cumplió con el nacimiento de Cristo. Isaías 9:6 al 7 nos dice: pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado, el gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado Consejero Maravilloso, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Su gobierno y la paz nunca tendrán fin. Traerá verdadera justicia y paz a todas las naciones del mundo. La triste realidad era que el rey tan anhelado ya estaba entre ellos, pero ellos no lo habían reconocido. No habían entendido el momento tan significativo que estaban viviendo, el tiempo en el cual el reino de los cielos se les había acercado. Y este fue el mensaje de Cristo desde el inicio de su ministerio, porque en Mateo 4:17 él dijo: arrepiéntanse de sus pecados, porque el reino de los cielos se ha acercado. El cielo vino a la tierra cuando Jesús vino a esta tierra. Él traía el gobierno sobre sus hombros, dice la palabra. Él era el reino de Dios. Así que Cristo era aquel rey que traía una buena noticia, la cual era que todos los que se encontraban en una situación de esclavitud y de muerte espiritual por culpa del pecado, si lo reconocían como su Salvador, aceptando el sacrificio que Él haría en la cruz, arrepintiéndose de corazón por todos los pecados de su pueblo, habrían de obtener una nueva oportunidad, un nuevo nacimiento y entrarían a formar parte de su reino, siendo trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz admirable de Jesucristo. Jesús aún no moría. Él estaba hablando en el futuro, lo que iba a suceder una semana después de que él estaba entrando en la entrada triunfal, que él estaba desde ya profetizando que él iba ya a entrar como rey, aunque iba a ser crucificado, pero al tercer día él iba a ser resucitado. El mensaje era muy simple, comprensible para todo tipo de personas, y de hecho, él no vino como un gran rey, ostentando majestad y gloria. No, él vino a esta tierra humilde, accesible, dispuesto a compartir con todos, a hacerse pobre con los pobres, a identificarse con nuestras miserias, a sanar enfermos, a perdonar pecadores. Pero bueno, ese era el panorama de aquel tiempo. Ya se los parafraseé, ¿verdad? Pero esa era la realidad en aquel tiempo y ellos aún no habían reconocido, aunque ellos proféticamente aún, con esas ramas, con ese tirarle los ramos, ¿verdad?, que cortaban y decían Hosana al Rey de Reyes, pero esas mismas personas, una semana, 5 días después, estuvieron diciendo y gritando: crucifíquenle, crucifíquenle, crucifíquenle. Espero que tú y yo no hagamos lo mismo cuando Dios se nos presente a nuestras vidas. Era el Dios que y había hecho milagros impactantes, ¿verdad? Y el milagro más grande lo hizo antes de que él entrara a Jerusalén, cuando él resucitó la vida de su amigo Lázaro, que aún estaba muerto. Después de 4 días, él ya aún descompuesto, él lo llamó, le quitó la piedra y él salió caminando, o sea, él resucitó. Y este milagro fue hecho en presencia de muchísima gente que había venido a consolar a Marta y María. Así que te puedes imaginar este acontecimiento después de que la gente se agolpaba para darle el pésame a María y a Marta, y que en ese momento, cuando llega Jesús, él no llega a dar
un pésame. Él llega a dar en la resucitación a Lázaro. Así que ese se convirtió en el tema de conversación en todo el pueblo. Es por eso que después de ahí Jesús sale, se va a Jerusalén y esa gente, esa que se había ido al funeral de Lázaro, se fue detrás de Jesús y dijo, este es el rey. Él ha resucitado un hombre que después de 4 días ha estado muerto, tiene que ser el Mesías. Pero sin embargo, aunque lo proclamaban y lo decían por emoción, no tenían una convicción de que realmente Él era el Rey de Reyes y Señor de Señores. Si no, no lo hubieran crucificado 5 días después. Pero dice la palabra que la entrada triunfal de Jerusalén significa, la que estaba haciendo Jesús, era el recordatorio de la Pascua que los judíos hacían porque estaban recordando la libertad que ellos tuvieron después de los 400 años que estuvieron esclavos en Egipto. Ellos fueron guiados por Moisés y también él estaba proclamando esa libertad y ellos salieron, dice la palabra, bendecidos porque Dios le dio favor delante de los egipcios y salieron con sus manos llenas, salieron en victoria, porque cuando Dios nos rescata de la esclavitud, de la obscuridad, del pecado, Dios te trae a amplitud y te trae a bendición, te trae a prosperidad. Ese pueblo tan entusiasmado por la resurrección de Lázaro, que tomaron las palmeras y ramos y pusieron mantos en el suelo para recibirle y aclamarlo como rey. Y ellos clamaban, Hosana, que significa sálvanos ahora. Era tanta la desesperación de ese pueblo que decía ya, ahora, no quieren esperar un día más ellos. Y aunque la mayoría de ellos no tenía su revelación espiritual de quién era en realidad Jesús, pero no estaban ellos interesados en el perdón de sus pecados. Porque cuando Jesús predicaba, arrepiéntanse para que vengan años de refrigerio, ellos no estaban interesados en cambiar su vida. Y esa es la llave para acceder al reino de Dios, el arrepentimiento. Ellos estaban proclamando rey solo porque querían una liberación temporal y gritaban, bendito el rey que viene en el nombre del Señor. Qué triste que muchas veces buscamos al Señor solamente para poder solucionar un problema temporal, una situación difícil y que ya no se aguanta más, pero al Señor no lo quieren. Quieren sus beneficios, quieren sus milagros, quieren su provisión, quieren su sustento, su protección, pero no lo quieren a Él. Porque esta misma gente que lo proclamaba para que lo salvara de esa esclavitud, de esa opresión del pueblo, a los 5 días estaban gritando que lo crucificaran. ¿No nos salvaste ahora? Crucifíquenlo. Qué triste, qué triste. La palabra triunfal significa victorioso. En la antigua Roma, para honrar al general que regresaba victorioso con su ejército de alguna guerra ganada en tierras extranjeras, se le hacía una ceremonia espectacular para honrar el triunfo. El espectáculo consistía en un desfile militar donde los soldados desfilaban cantando canciones y batiendo las palmas. A lo largo de todo el recorrido, la muchedumbre se agolpaba para contemplar el desfile y arrojar flores al paso del cortejo. Te fijas, esa era una costumbre romana y es lo que este pueblo estaba haciendo exactamente ese día que Jesús entró a Jerusalén. Pero ¿qué tiene que ver esto con Cristo mismo? Su entrada fue hecha de una forma muy humilde, en un burrito. ¿Qué victoria estaba celebrando Cristo? Desde ya la estaba anunciando al entrar a Jerusalén. Y aquí es donde entran los ojos espirituales. Es por eso que estas personas estaban viendo las cosas en lo natural. Pero Jesús estaba abriendo los ojos espirituales, los ojos de la fe. Lo que Jesús estaba haciendo en lo espiritual era una declaración pública de que Él era el Mesías. Así, humilde,
manso, trayendo paz, arriba de un burrito, incluso lo especifica la palabra, criado de una burra, o sea, espiritualmente, hijo de una mujer. ¿Que acaso Jesús no fue el que Dios proclamó en Génesis 3, donde dice cuando le dijo a la serpiente, de la mujer se levantará uno que te dará en la cabeza? Pues aquí está el cumplimiento de esa palabra. Jesús estaba profetizando la gloriosa victoria que habría de tener en la cruz del Calvario unos días posteriores. Colosenses 2, 13 y 15 dice, de hecho, ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y no se habían despojado de su naturaleza pecaminosa. Pero Dios nos vivificó con Cristo y nos perdonó los pecados. Él eliminó, versículo 14, Él eliminó la prueba acusatoria que había contra ustedes, es decir, los mandamientos de la ley. Esa ley que no cumplimos, esa ley de mandamientos quedó anulada cuando la clavó en la cruz. Y así despojó a los seres espirituales que tienen poder y autoridad, y por medio de Cristo los humilló públicamente y los exhibió en su desfile triunfal. Más adelante la palabra dice, ¿dónde está, muerte, tu aguijón? Jesús, aunque fue crucificado, al tercer día Él resucitó. Y Él lo sabía perfectamente porque le dijo a sus discípulos en la última cena, hoy es mi última cena y como quisiera, ¿verdad?, volverla a tomar en aquel día. O sea, hasta el regreso de Jesús se va a volver a tomar. Pero Él estaba diciendo que Él iba a clavar toda acusación que el enemigo, Él nos iba a libertar espiritualmente, no físicamente como ellos estaban esperando. Eso fue lo que Jesús vino a hacer. Él no vino a establecer un reino terrenal, Él vino a establecer su reino aquí a la tierra. Y para entrar al reino de Dios se necesita arrepentimiento de pecados. Desde el inicio de la creación, Dios le había dado autoridad al hombre para someter, para gobernar, para dirigir aquí en la tierra. Pero cuando pecamos, perdemos esa autoridad y se la concedemos al enemigo. Y además de perder autoridad, el pecado nos aleja de Dios y nos encarcela en condenación. ¿Te das cuenta? En lo espiritual eso es lo que sucede. Ellos en lo natural estaban viviendo la opresión del pueblo romano. Ellos estaban viviendo el exigirles muchos impuestos, el encarcelarlos, en estarlos condenando día y noche. Así que eso es lo mismo que sucede en el reino espiritual. Cuando tú y yo perdemos la autoridad, cuando caemos en pecado y el pecado nos aleja de Dios, y al alejarnos de Dios, tú vives en tinieblas y vives encarcelada en una condenación y necesitas un Salvador. Satanás nos tenía en el reino de las tinieblas antes de conocer a Jesús, como prisioneros en la cárcel del pecado, por lo cual Satanás tenía la potestad sobre nuestras vidas. Pero para eso apareció el Hijo de Dios, dice la palabra, para liberarnos de toda obra de las tinieblas. Cristo vino a esta tierra para rescatarnos y mediante su victoria en la cruz, con su perdón y con su amor, Él nos liberó. Nos abrió las puertas de la cárcel, pagando el rescate a precio de sangre. Él pagó con su propia sangre nuestro rescate. Nuestra vida valía la sangre de Cristo. ¿Por qué? Porque Dios nos crió a imagen y semejanza de Dios. Y Cristo, al clavar en la cruz esa acta de decretos, no hay más condenación para los que están en Cristo Jesús. Esto significa que todos aquellos pecados que estaban registrados, ¿por qué? Porque desde que nacimos ahí estaban escritos. Cada hoja estaba llena de acusaciones, de todo lo malo que habíamos hecho, de toda violación de la ley espiritual y terrenal, ahí estaba escrita. Pero Cristo la anuló, la canceló, la desechó, la dejó sin
efecto. Y Él pagó el precio por nuestra libertad. Nos trasladó a su reino admirable, a un reino de luz, porque Él nos sacó de las tinieblas a la luz admirable de su reino. Colosenses 1, 13 al 14 nos dice: Él nos ha liberado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, que la palabra redención quiere decir rescate, quiere decir pago, por su sangre, el perdón de nuestros pecados. Esto fue lo que sucedió con nosotros. Pero, ¿y qué pasó con nuestros carceleros, nuestros enemigos, nuestros acusadores? Colosenses 2:15 lo dice. Y así despojó, le quitó la autoridad. Despojar es quitarle las armas en el cual él confiaba. ¿Se recuerdan de aquel versículo donde dice la palabra que cuando el hombre fuerte es atado, ¿verdad? Pero se puede despojar todo lo que está en su casa. Perdón, cuando el hombre de la casa está atado e ligado, el hombre fuerte puede venir y despojarlo de todas sus pertenencias. Pero cuando viene un hombre más fuerte, que es Jesús, Él lo despoja de todo lo que Él tenía. Así vino nuestro Señor Jesucristo a despojar todos aquellos que nos tenían oprimidos, todos aquellos que nos señalaban, todos aquellos que nos condenaban, todos aquellos que estaban leyéndonos siempre la lista de pecados que teníamos. Pero Cristo, con amor, con paz, con su propia sangre, Él le quitó toda la autoridad a esos seres espirituales que tenían poder y autoridad, y Él ahora los humilló públicamente y los exhibió en su desfile triunfal. Jesús estaba diciendo cuando entró a Jerusalén: yo ya despojé a tu enemigo, ya despojé al que te acusaba, ya despojé al que te señalaba, yo ya lo despojé, yo ya triunfé. Por eso voy montado en este burrito. Aleluya. A mí me emociona todo esto porque realmente es una realidad. No es una fábula, no es un cuento, es un hecho real que sucedió hace 2021 años en la cruz del Calvario. ¿Qué acaso no dice la palabra que el pueblo de Israel despojaron a los egipcios cuando salieron de Egipto? 400 años esclavos, oprimidos, trabajando día y noche sin derecho a salario. Pero cuando Dios dijo que salieran, porque cuando Dios le dijo a Moisés: dile a Faraón que el que yo soy, el que soy, dice que los dejes ir a mi pueblo a adorarme, a servirme. Ellos salieron, dice la palabra que Dios les pidió que fueran a tocar la puerta de sus vecinos, a puerta de todos los egipcios, a pedirles sus joyas, su todo, y ellos salieron. Dice que los egipcios se despojaron de todo y se los entregaron a los israelitas, y ellos salieron prósperos de esa esclavitud. ¿Con qué creen que hicieron después el becerro de oro? Pues con todo ese oro que salieron de Egipto, ¿verdad? Éxodo 12:36 dice: y el Señor hizo que los egipcios miraran con agrado a los israelitas y dieron al pueblo de Israel todo lo que le pidió. Así que despojaron a los egipcios de sus riquezas. ¿Qué acaso Proverbios 6:30 no dice que si el ladrón es descubierto tendrá que pagar 6 veces más? 7 veces más, perdón. Así que eso es lo que sucedió. 7 veces más le pagaron al pueblo de Israel de toda la opresión que ellos pasaron por 400 años en Egipto. Él los desarmó, destronó, derrotó y avergonzó públicamente y le quitó toda autoridad y nos la devolvió a nosotros. Es por eso también que en el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel estaba a la orilla del Mar Rojo y atrás venían los egipcios, ¿verdad? Y que el Señor le dijo a Moisés: a mí no me clames, levanta la autoridad que te he dado. Él levantó la vara de autoridad y ese mar fue abierto. Y dice la palabra que los israelitas pasaron el Mar Rojo en seco, pero detrás venían los egipcios y ellos pasaron y se ahogaron. El mar estaba seco
cuando los israelitas pasaron por ahí, pero cuando le tocó el turno a los egipcios, ellos se ahogaron. Ellos están muertos, ellos ya no tienen autoridad, ellos no tienen poder sobre nuestras vidas. Por eso pero eso la palabra también dice, estos egipcios que viste el día de hoy, nunca jamás los volverás a ver. Nunca jamás. Recuérdate cuando tú estás en una opresión, cuando estás en una situación imposible. Recuerda al enemigo que tu rey que vino en un pollino, él ya declaró victoria. Y él también dijo que esos acusadores nunca jamás los volverías a ver. Lucas 10:19 también dice, miren, yo les he dado autoridad sobre todos los poderes del enemigo. Pueden caminar entre serpientes y escorpiones y aplastarlos, y nada les hará daño. Pues resulta que ahora los carceleros fueron encarcelados. Ellos fueron atados. Todo lo que ellos nos hicieron, ahora ellos ya lo recibieron. A ellos les dio condenación, Jesucristo, y a nosotros nos dio justificación. A nosotros nos dio salvación, nos dio justificación, nos dio autoridad y nos dio dones de vida. Y vida eterna. Él venció con creces a los mayores enemigos del hombre: el diablo, la muerte y el pecado. Esos son nuestros enemigos. Nuestra lucha no es con carne, no es con sangre. Es contra el enemigo de nuestras almas, que es Satanás, la muerte y el pecado. Pero aún así, en la muerte dice el Señor que el que esté en Cristo, aunque muera, vivirá. Así que ya Dios venció la muerte, Dios venció el pecado y Dios venció al diablo también. Apocalipsis 1:18 dice, yo soy el que vive y estuve muerto, pero mira, ahora estoy vivo por siempre y para siempre, y tengo en mi poder las llaves de la muerte y del Hades. Gracias a Jesucristo, la muerte no tiene más dominio sobre nosotros. Romanos 6:8-9 dice, y dado que morimos con Cristo, sabemos que también viviremos con Él. Estamos seguros de eso, porque Cristo fue levantado de los muertos y nunca más volverá a morir. La muerte ya no tiene ningún poder sobre Él, ni tampoco sobre nosotros. Ya Cristo ganó la batalla, por lo cual nosotros ahora debemos solo disfrutar de su victoria. Estamos peleando una batalla ya ganada hasta su regreso. Si la peleamos, peléala desde el punto de victoria, sabiendo el resultado final que es a tu favor. Ahora, qué importante es comprender que esta realidad y victoria espiritual se activa solo en la vida de los que aceptan a Jesús como su Salvador. Esta es una maravillosa noticia, pero si tú no has aceptado a Jesús en tu corazón, no es para ti esta noticia. Esta noticia es para todos aquellos que han aceptado el sacrificio de Cristo Jesús en su corazón y han creído que Él es el Hijo de Dios, ¿verdad? Y también que se someten a Él y comienzan a vivir bajo la guía del Espíritu Santo, porque no solamente es una confesión, sino caminar sobre la guía del Espíritu Santo y a vivir sometidos a Él, el cual vive ahora dentro de nosotros y nos ayuda a obedecer las leyes de su reino. Primera de Corintios 6:19 dice, nuestro cuerpo es el templo o casa del Espíritu Santo. Si tú has invitado a Jesús a venir a tu vida, Él habita dentro de ti, que esa es la casa y el templo espiritual de Jesucristo. Y del Espíritu Santo, perdón. Y Dios nos anhela a nosotros celosamente. Él está cansado de ver a sus hijos sufrir y ponerse en manos de un enemigo que lo único que quiere es robar, matar
y destruirlos. Pero Jesús nunca va a poder entrar en tu vida si antes no le das permiso para hacerlo. Pero si te decides, una vez que lo haces, Él va a sacar al enemigo de tu vida, va a restaurar esas áreas que fueron dañadas y te va a devolver todo lo que te fue robado. Te va a amar, te va a proteger, te va a guiar y serás partícipe de todas las bendiciones y victorias espirituales que están en su palabra. Esa es nuestra herencia. Te convertirás en propiedad privada y ni Satanás ni sus ángeles malvados te podrán tocar, pues estarás bajo las alas de la protección de tu Dios. Primera de Juan 5, 18 al 19 dice: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios lo guarda y el maligno no lo toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Finalmente, yo te quiero decir que el Imperio Romano, que tanto los judíos estuvieron oprimidos y que estaban deseosos de ser libertados en aquella época y que le temían muchísimo y deseaban liberarse, al final solo fue un reino temporal, porque si tú vas ahorita a Jerusalén, no existe ese reino. Ese reino desapareció, ese reino decayó, era un reino temporal, pero el reino de nuestro Dios es eterno. Así que medita, piensa en lo que acabamos de hablar y valora. ¿Qué tiene más importancia? ¿Los placeres y las cosas pasajeras que pueden vivir en esta tierra? ¿O aceptar aquel que fue capaz de dar su propia vida para rescatarte a ti? Y darte vida eterna y hacerte formar parte de un reino infinito, justo y poderoso, que jamás será destruido. La palabra de Dios dice: el cielo y la tierra pasará, mas mi palabra jamás pasará. El reino de Jesucristo, recuerda cuando dice la palabra que Él es reino aquí, en la tierra, en el cielo, abajo de la tierra y hasta la eternidad. O sea, el reino de nuestro Rey no tiene fin. ¿Para qué poner la mirada en cosas terrenales que pronto acabarán? Ya no existirá, todo eso desaparecerá. Un día Jesús regresará por segunda vez a esta tierra para establecer su reino, pero no solo espiritualmente en los corazones como lo hizo al principio, sino también en lo literal. Él será nuestro Rey eterno. Apocalipsis 19:11 dice: entonces vi el cielo abierto y había un caballo blanco. El que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Apocalipsis 19:16 dice: en su vestidura y en su muslo tenía escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Apocalipsis 1:7 dice: he aquí con las nubes, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Y Zacarías 12:10 dice: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Y Zacarías 13:6 dice: y le preguntarán: ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá: con ellas fui herido en casa de mis amigos. La palabra de Dios dice que él vino a los suyos y los suyos
no le recibieron. Ya no vendrá en un humilde burrito, sino en un caballo blanco. Zacarías 14:9 dice, y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno será su nombre. Será un tiempo de un trato especial de Dios con su amado pueblo Israel, pues ellos ellos entenderán por fin que aquel crucificado, despreciado, humillado y traspasado por una lanza en la cruz era el Salvador que tanto anhelaban. Y lo más triste de que no solamente Israel, sino que el mundo entero se lamentará por no haberlo aceptado desde la primera vez que vino a esta tierra. Es mucho lo que Él ha hecho por nosotros. Él dejó su trono, dejó su reino, dejó su poder, dejó todo allá. Y si hoy tú has entendido cuánto te ama Jesús, todo lo que Él se despojó, vino a humillarse en condición de hombre, siendo Él el rey del universo, siendo el creador de los cielos y la tierra, siendo Él el que ha creado todo lo que existe. Y si tú esta mañana has entendido todo su sacrificio, ¿por qué tú y yo no vamos a sacrificar los pocos años que estamos viviendo en esta tierra? Que lo único que da es aflicción. Pero cuando tú vives para el Señor, vas a tener paz y gozo, dice la palabra. Yo te invito esta mañana para que tú hagas esta oración conmigo. Es una oración de fe. Recuerda que el reino de Dios es de fe. Y dice la palabra, bienaventurados los que creen sin haberme visto. Y yo creo que cada una de las que estamos aquí, hemos creído sin haber visto al Señor. Ora conmigo esta mañana. Yo quiero que ahí inclines tu rostro para que puedas meditar y puedas analizar todo lo que significa este día. Es recordar aquella época en la que Jesús, después de haber resucitado a Lázaro, y que la multitud vio ese milagro tan potentoso. ¿Por qué? Porque nunca se había resucitado una persona después de 4 días de estar muerto. Dice la palabra que antes los judíos sabían perfectamente que el espíritu queda en el aire por 3 días, pero al 4º día él se tiene que ir. Así que ya se había ido el espíritu de Lázaro. Pero sin embargo, porque Jesús dijo, yo soy la vida y yo soy la resurrección, Lázaro resucitó. Y así que fue el milagro más grande que él hizo. Es por eso que el pueblo creyó, este es el Mesías, este es el rey que estamos esperando. Vamos a hacerle honor en ese entrada triunfal a Jerusalén, y empezaron a gritar, Hosana al hijo de David, al rey que viene a rescatarnos. Pero sin embargo solamente lo hicieron de boca, no lo hicieron de corazón ni de convicción, lo hicieron simplemente por una emoción o por una cosa que ellos visto. Pero yo quiero que tú y yo esta mañana hagamos esta confesión de fe, porque nosotros hemos entendido que nuestro rey vino a salvarnos realmente de toda la potestad de las tinieblas. Él vino a rescatarnos, Él vino a libertarnos de toda opresión, de toda maldad, de todo pecado, de todo eso, porque todo aquel que es nacido de Dios, dice la palabra, ha vencido a este mundo. Así que ora conmigo esta mañana. Es tanta la gratitud, al menos que hay en mi corazón, por todo el sacrificio y todo lo que Jesús se despojó por nosotros. Y Él estaba proclamando los 5 días antes, porque Él sí sabía lo que iba a pasar 5 días después. Es más, desde un principio, siempre en toda la Biblia, Él ha sabido que Él es el Cordero de Dios, que ha quitado el pecado del mundo, y que Él iba a venir y que Él era ese Cordero. Así que oremos esta mañana, hazlo con convicción, hazlo con amor y decídete a vivir para el Señor. Vale la pena vivir para el reino de los cielos, porque Él va a aparecer un día, y que tú y yo no seamos de aquellos que se arrepintieron de no haberle creído en esta primer venida, porque cuando venga la segunda vez ya será demasiado tarde. Así que repite conmigo, Señor Jesús, yo reconozco que te necesito. Yo reconozco que tú moriste en la cruz del Calvario por mi salvación. Te pido perdón por todos mis pecados. Te abro las puertas de mi corazón y te entrego mi vida
entra en mí. Te acepto como mi Señor y Salvador. Límpiame con tu sangre preciosa y escribe mi nombre en el libro de la vida y que nunca más sea borrado. Haz de mí la persona que tú diseñaste para que yo fuera en esta tierra. Que yo cumpla tu propósito. Que yo viva para tu reino y para adorarte aquí en la tierra. Porque tú andas buscando adoradores que te adoren en espíritu y en verdad. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Gracias, Señor. Yo me arrepiento de todo corazón, porque esa es la entrada al reino espiritual, a tu reino, Señor. Es un reino de fe, es un reino, Señor, en el cual nosotros podemos vivir ahí. Esa libertad que tú has venido a traernos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Yo espero que tú hayas hecho esta oración con fe, creyendo en el Señor y sabiendo que ya te liberó de las tinieblas a la luz admirable. Y que todos aquellos que te oprimían, todos aquellos que te perseguían, todos aquellos que te acusaron, ya fueron despojados de toda la autoridad que ellos tenían. Porque Cristo Jesús anuló toda carta de decretos que había contra tu vida en la cruz del Calvario. Y atrévete a creer que así hasta si son deudas, también Él las clavó en la cruz del Calvario. Amén, amén. Pasen un precioso domingo de familia. Yo los bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendiciones.